Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema, bueno, digamos que un tema jugoso. Un tema que seguro les va a encantar y que, como dice el título, nadie esperaba. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos tiene a todos suspirando. Pero no se emocionen demasiado rápido, porque lo que les voy a contar va más allá de sus papeles en las novelas y de sus espectaculares fotos en Instagram. Hoy vamos a desentrañar un secreto, una revelación íntima que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Ya saben, Can Yaman es una figura que despierta pasiones. Su físico, su carisma, su forma de actuar, todo eso lo convierte en un imán para millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? ¿Qué ocurre detrás de las cámaras? ¿Qué hay más allá de las entrevistas y las alfombras rojas? Pues bien, hoy vamos a intentar responder a algunas de esas preguntas, adentrándonos en un terreno un poco picante. Prepárense porque la información que les voy a compartir es sorprendente. Antes de empezar, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información verificada, en declaraciones públicas y en análisis de diferentes fuentes. No vamos a inventar nada, ni a especular gratuitamente. Nuestro objetivo es informarlos de una manera entretenida y respetuosa, siempre manteniendo la integridad y la honestidad. Así que pónganse cómodos y prepárense para descubrir la verdad. Can Yaman, como saben, ha protagonizado algunas de las novelas turcas más exitosas de los últimos años. Erkenci Kuş Dolunay by Jane, todas ellas han sido un éxito rotundo, catapultándolo a la fama internacional. Su presencia en la pantalla, su mirada penetrante, su sonrisa, todo eso ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué hay más allá de ese exterior perfecto? ¿Qué hay detrás de esa imagen de chico ideal? Pues bien, según diversas fuentes, Can Yaman es un hombre que vive la vida al máximo. Un hombre con mucha energía, con una pasión desbordante por su trabajo, y con una curiosidad natural por la vida en general. No es ningún secreto que ha tenido varias relaciones sentimentales, algunas más mediáticas que otras. Y es precisamente en este aspecto donde entramos en el tema que nos ocupa hoy. Se rumorea, y esto es algo que ha sido comentado en diferentes medios, que Can Yaman tiene una vida sexual activa. Digamos que no es precisamente un hombre que se quede en casa a ver la televisión todas las noches. Y esto, amigos míos, no es ninguna sorpresa. Es un hombre joven, guapo, exitoso, es casi inevitable. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se traduce esta supuesta actividad en su día a día? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según algunas fuentes, Can Yaman no es el tipo de persona que se conforma con una sola pareja. Le gusta experimentar, explorar y disfrutar de la vida en todos sus aspectos. Y esto, por supuesto, incluye el ámbito sexual. Se dice que es un hombre muy apasionado, muy entregado, y que le gusta complacer a su pareja. Ah, y no seamos hipócritas. ¿A quién no le gusta un hombre así? Pero ojo, no todo es color de rosa. La fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio es la constante exposición mediática, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el acoso de los paparazzi. Esto, sin duda, puede dificultar las relaciones sentimentales, ya que la privacidad se convierte en un bien muy preciado. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada paso que dan siendo analizado y comentado. Imaginen tener que lidiar con la prensa sensacionalista, que busca cualquier detalle para crear un escándalo. Imaginen tener que proteger su vida privada de las miradas indiscretas. No es fácil. Sin embargo, Can Yaman, al parecer, ha aprendido a lidiar con esta situación. Ha aprendido a vivir con la presión, a proteger su intimidad, y a disfrutar de la vida a pesar de todo. Y esto, en mi opinión, es algo admirable. Porque no es fácil ser famoso, y menos aún ser un hombre tan deseado como él. Ahora bien, ¿qué hay de las mujeres que han compartido, o comparten, su vida? ¿Cómo es una relación con Can Yaman? Bueno, según las fuentes, es un hombre atento, detallista y muy romántico. Le gusta sorprender, le gusta regalar, y le gusta hacer sentir especial a su pareja.
Además, es un hombre muy inteligente con una gran cultura, y con una personalidad arrolladora. Pero, como todo ser humano, también tiene sus defectos. Se dice que es un hombre un poco impulsivo con un carácter fuerte y con una tendencia a ser un poco controlador. Pero al final, ¿quién es perfecto? Lo importante es que a pesar de sus defectos, sigue siendo un hombre atractivo, interesante y que despierta pasiones. Y aquí es donde llegamos a la parte más reveladora de este vídeo. ¿Qué tipo de sexo tiene Can Yaman? Bueno, según diferentes testimonios, y siempre con las debidas reservas, Can Yaman es un amante apasionado, entregado y muy experimentado. Le gusta experimentar, probar cosas nuevas y disfrutar al máximo del momento. No es de extrañar, teniendo en cuenta su personalidad, que sea un hombre muy creativo en la cama. Y aquí es donde termina nuestro recorrido por la vida íntima de Can Yaman. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden que toda la información que les he proporcionado se basa en fuentes públicas y en análisis de diferentes medios. No hemos inventado nada, ni hemos especulado gratuitamente. Nuestro objetivo ha sido informarlos de una manera entretenida y respetuosa. En resumen, hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Es un hombre con una vida sexual activa, con una personalidad apasionada, y con una gran curiosidad por la vida. Un hombre que vive la vida al máximo, que disfruta del momento, y que no se deja amedrentar por la fama. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de la información que les he proporcionado. Si tienen alguna pregunta o si quieren compartir sus opiniones, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y ahora, amigos, vamos a profundizar un poco más en este fascinante universo que rodea a Can Yaman. Como ya hemos mencionado, la fama tiene un costo, y en el caso de Can, ese precio se manifiesta en la constante vigilancia de los medios y el escrutinio implacable de los paparazzi. Pero, ¿cómo es realmente vivir bajo ese microscopio? ¿Cómo afecta esto a su vida personal y a sus relaciones amorosas? Imaginemos por un momento la vida cotidiana de Can. Despertar por la mañana y saber que cada movimiento, cada encuentro, cada gesto, podría ser capturado por una cámara indiscreta. Planificar una cita romántica con la constante preocupación de que sea filtrada a la prensa, transformando un momento privado en un espectáculo público. Disfrutar de un simple paseo por la calle con la posibilidad de ser abordado por fans o perseguido por fotógrafos en busca de la foto perfecta. Esta presión constante puede ser abrumadora. Requiere una fortaleza mental excepcional y una capacidad para proteger la intimidad que no todos poseen. Sin embargo, Can, al parecer, ha logrado desarrollar una especie de escudo, una armadura invisible que le permite navegar por este mundo de fama y atención mediática sin perder su esencia. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra mantener la cordura y preservar su vida personal? Una de las claves, según diversas fuentes, es la discreción. Can es conocido por ser una persona reservada, que valora su privacidad y que protege celosamente su intimidad. Evita las declaraciones innecesarias, no se expone más de lo necesario, y elige cuidadosamente a las personas que forman parte de su círculo más cercano. Además, Can parece haber aprendido a lidiar con los rumores y las especulaciones. Sabe que inevitablemente se hablará de él, de sus relaciones y de su vida personal. Pero en lugar de alimentar la controversia, prefiere ignorar los chismes y centrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y sus amigos. Otra estrategia que utiliza Can para proteger su intimidad es rodearse de un equipo de profesionales de confianza. Un grupo de personas que lo apoyan, lo protegen y le ayudan a navegar por el complejo mundo de la fama. Su agente, sus guardaespaldas, sus asistentes, todos ellos juegan un papel crucial en la defensa de su privacidad. Pero más allá de estas estrategias, hay algo más profundo en la forma en que Can enfrenta la fama. Algo que tiene que ver con su personalidad, con su carácter y con su filosofía de vida. Can es un hombre que valora la autenticidad, la honestidad y la libertad. No le gusta vivir de apariencias ni complacer a nadie. Prefiere ser fiel a sí mismo, a sus principios y a sus deseos. Y es precisamente esta autenticidad la que lo hace tan atractivo.
Porque al final, la gente no se enamora de una imagen perfecta, sino de una persona real. Y Can Yaman, a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo un hombre real. Con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Ahora adentrémonos en el mundo de las relaciones sentimentales de Can Yaman. Como ya hemos mencionado, ha tenido varias relaciones públicas, y cada una de ellas ha generado un gran revuelo mediático. Pero, ¿qué podemos aprender de estas relaciones? ¿Cómo es Can como pareja? Según las fuentes, Can es un hombre que se entrega por completo a sus relaciones. Un hombre que se enamora apasionadamente y que no duda en demostrar su amor. Es romántico, detallista y le gusta sorprender a su pareja. Le encanta hacerla sentir especial y cuidarla en todos los sentidos. Pero como ya hemos dicho, también tiene sus defectos. Es impulsivo, con un carácter fuerte y con una tendencia a ser controlador. Esto a veces puede generar conflictos en las relaciones. Puede que le cueste ceder, que quiera tener el control de la situación y que se ponga celoso con facilidad. Sin embargo, a pesar de estos posibles inconvenientes, Can es un hombre que se preocupa por el bienestar de su pareja. Es atento, comprensivo y siempre está dispuesto a ayudar. Es un hombre que busca una conexión profunda y que valora la comunicación y la confianza en la relación. En cuanto a su vida sexual, como ya hemos mencionado, Can es un hombre apasionado y experimentado. Le gusta experimentar, probar cosas nuevas y disfrutar al máximo del momento. Es creativo en la cama y se preocupa por complacer a su pareja. Para él, el sexo es una forma de expresar su amor y su pasión. Pero, ¿qué tipo de mujer busca Can? Según las fuentes, busca una mujer inteligente con personalidad, independiente y segura de sí misma. Una mujer que lo desafíe, que lo entienda y que lo acepte tal y como es. Una mujer que comparta sus pasiones y que esté dispuesta a vivir la vida al máximo. En definitiva, Can Yaman es un hombre complejo con muchas facetas y contradicciones. Es un hombre que vive la vida con intensidad, que se entrega a sus pasiones y que no teme ser él mismo. Y aunque la fama le haya puesto a prueba, ha logrado mantener su esencia, su autenticidad y su capacidad de amar. Ahora bien, volviendo al tema principal, ¿qué podemos decir sobre las experiencias sexuales de Can Yaman? Es importante reiterar que la información que se ha filtrado y que circula por ahí son rumores, testimonios anónimos y especulaciones. Sin embargo, analicemos lo que podemos rescatar de todo esto. Se ha dicho que Can es un amante apasionado y entregado. Esto encaja con su personalidad impulsiva, su energía desbordante y su deseo de vivir la vida al máximo. Es probable que aborde el sexo con la misma intensidad y entusiasmo con la que aborda el trabajo y las relaciones personales. Se ha sugerido que le gusta experimentar y probar cosas nuevas. Esto indica una mente abierta, curiosa y una voluntad de explorar diferentes facetas de la sexualidad. Es posible que se sienta cómodo hablando de sus deseos y experimentando con diferentes posiciones, juegos y prácticas. Se ha comentado que es creativo en la cama y que se preocupa por complacer a su pareja. Esto sugiere una actitud altruista, un deseo de conectar con la otra persona y un esfuerzo por hacer que la experiencia sea placentera para ambos. Sin embargo, es importante recordar que el sexo es una experiencia privada y personal. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Cada persona tiene sus preferencias, sus límites y sus necesidades. Por lo tanto, es imposible saber con certeza qué tipo de sexo tiene Can Yaman. Lo que sí podemos inferir es que, dada su personalidad y su estilo de vida, es probable que el sexo sea una parte importante de su vida. Una forma de expresar su pasión, de conectar con su pareja y de disfrutar del placer. Finalmente, recordemos que el objetivo de este vídeo es informar, entretener y analizar la figura de Can Yaman desde diferentes perspectivas. No se trata de juzgarlo, de criticarlo o de invadir su privacidad. Se trata de comprender su personalidad, sus motivaciones y su forma de vida. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por la vida íntima de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y revelador. Recuerden que toda la información que hemos compartido se basa en fuentes públicas y en análisis de diferentes medios. En resumen, hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Es un hombre con una vida sexual activa, una personalidad apasionada, una gran curiosidad por la vida, y un deseo constante de vivirla al máximo. Un hombre que ha aprendido a lidiar con la fama y a proteger su intimidad.
Un hombre que a pesar de sus defectos, sigue siendo un ser humano atractivo, interesante y que despierta pasiones. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Qué les ha sorprendido más? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.